Bueno, tengan ustedes un buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre el pliegue del codo. ¿Ya? Esta región es algo un poquito complicado por las estructuras anatómicas que tiene, pero vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Así que vamos a dar una definición. El pliegue del codo primero va a estar ubicado en la parte anterior, ¿ya? Del propio dicho codo, ¿ya? Es decir, va a estar en la parte anterior de la región olecraniana. Ahora, va a estar también ubicada en la parte superior, ¿ya? De la región antibraquial anterior. También va a ser ubicado en la parte inferior de la región braquial anterior. Entonces, si nosotros lo repasamos acá, esta sería la región antibraquial anterior. Ya está, perdón, la región braquial anterior, entonces está por debajo. Esta sería la región antibraquial anterior, estaría en la parte superior. Y esta es la región olecraniana. Y todo esto es el pliegue del codo. ¿Estamos? Ahora, para poder valorar al paciente, en este caso valorar el pliegue del codo, ¿cómo tiene que estar mi paciente? ¿En qué posición? El paciente puede, bueno, primero puede sostener tres posiciones, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta que el codo es nada más un ángulo o es la intersección de dos líneas rectas, en este caso sería la parte humeral, en este caso, o sea, hablo del hueso del húmero y los dos huesos del antebrazo. Esta intersección forma un ángulo, ¿cierto? Y ese ángulo estaría formado por lo que es el codo, ¿no? Entonces, para estudiar el codo, ya el paciente puede estar en tres posiciones por la unión de estas dos estructuras o de estas dos líneas que hemos comentado. Puede estar, por ejemplo, el paciente cuando tiene un antebrazo, este es el antebrazo, ya puede estar en semiflexión, la mayoría de los casos, ¿no? Como lo podemos observar. Cuando hablamos de un antebrazo en semiflexión, es cuando el brazo, ¿ya? Y el antebrazo forman como dos paletas, como estarían como estarían fijándose en un choque frontal, ¿no? Esto sería el ángulo. Y aquí está, esto sería la parte plano y esto sería otro parte plano. Es como estarían mirándose las dos caras. Esta es una posición de semiflexión. ¿Ok? Semiflexión. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en esta posición a veces se forma este pliegue, como hemos comentado que el codo es como la bisagra porque junta dos ortejos, ¿ya? Dos ortejos, en este caso tanto el brazo como el antebrazo, es como el parte de la madre o la parte de la bisagra. Entonces cuando está en semiflexión, siempre se va a notar una estructura anatómica que es descrito por los libros llamado lo que se llama como el pliegue del codo o pliegue de la flexión, pliegue de flexión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como ya mencioné, juntamos tanto estos ortejos en línea vertical, tanto del antebrazo y el brazo, se crea esta línea, ¿ya? Llamado el pliegue de flexión. Eso solo nosotros lo vemos en la semiflexión. ¿Ok? Ahora, y es importante que el paciente esté en estado de semiflexión, porque es la posición donde se estudia el pliegue del codo. ¿Ya? Entonces de ahí viene el nombre. Por la posición como lo vamos a estudiar el paciente tiene que ser en semiflexión y ahí se forma el famoso pliegue de flexión, ¿ya? Entonces de ahí viene el nombre pliegue del codo, ¿ok? Hay otras posiciones que vale recalcar, por ejemplo la otra es la posición en flexión, en posición donde el antebrazo y junto con el brazo forma una letra V. Es donde, imagínense que este antebrazo va a flexionarse al 100%, ¿ya? Y forma más o menos como un ángulo diedro, ¿no? Esto sería un ángulo diedro, como estarían mirándose. Y ahí se forma una letra U o se forma una letra V. ¿Listo? Entonces, ese es
cuando el antebrazo está en inflexión. Cuando imagínense que este antebrazo sube acá y forma junto con el brazo una letra U. Y otra forma de estudiar es cuando el paciente está en extensión. Extensión es donde este ángulo recto que estamos viendo acá se vuelve un ángulo, ¿ya? Totalmente, ¿ya? Agudo, podemos decir, porque, perdón, sería un ángulo obtuso porque se va a enyectar, ¿no? Ya no está ni está semiflexionado ni está en inflexión. Entonces, a eso se le llama en extensión. Pero de estas tres posiciones que hemos comentado, la más estudiada es la semiflexión, porque este es el lugar de su región, cómo tiene que estar el paciente para estudiar esta región, ¿ya? Ok. Ahora, hablando un poquito más, adentrando un poquito más del límite, vamos a hablar de los límites de la región pliegue del codo. Los límites lo vamos a hacer acá. Aquí no podemos observar, se los voy a remarcar para que podamos observar, ¿sí? Muy bien. Esta imagen es un poquito borrosa. Muy bien. ¿Cuáles los límites del codo o del pliegue del codo? Es lo mismo que vamos a utilizar para delimitar tanto la región olecraniana y la articulación del codo. Entonces va a ser 2 dedos por encima de la epitróclea y 2 dedos, ¿ya?, por debajo de la epitróclea. Entonces trazo mis dos líneas acá, ¿listo? Entonces ese es el límite del pliegue del codo. Y los límites laterales, tanto medial y lateral, va a ser nada más una línea imaginaria que unen tanto el límite superior como el límite inferior. ¿Listo? Ahora, una vez ya limité, ya hice un límite a mi región, viene la parte de la exploración. ¿Cómo lo voy a explorar a mi región? Primero, para poder explorar a su región hay que recordar tres cosas básicas. Generalmente, primero, para la exploración utilizamos la inspección, ¿no? Inspección. La inspección es la parte objetiva, o sea, todo lo que yo veo en esa región. Si tiene prominencias, si tiene depresiones, alguna masa, ¿ya? Entonces todas esas cosas lo hago mediante la visión, mediante la inspección. El segundo es sobre la palpación, ¿no? Esta región también, ya, otra forma de explorar es palpar, tocar esa región. En este caso puede haber bolas cerosas, entonces voy a sentir como una depresión en esta región. Entonces esa es la palpación. Y la otra forma de explorar esta región es mediante, ¿ya?, imagenología, sacar por medio de rayos X. Y esto para reconocer si alguna parte blanda esté afectada o no por alguna enfermedad o alguna inflamación. Entonces puedo utilizar rayos X, ¿ya?, para poder evaluar. Entonces, de estas tres, las más utilizadas es la palpación. Yo utilizo más la palpación, toco esta región en el cual yo descubro que tiene tres pronunciaciones o tres protuberancias, ¿ya?, tres prominencias. Entonces su región, desde un punto de vista inspección y a la palpación, tiene tres regiones: una prominencia media, una prominencia medial y una prominencia lateral. Es lo mismo decir una prominencia externa y una prominencia interna. ¿Listo? Entonces la prominencia medial va a estar dado por un músculo que todos conocemos, por el músculo bíceps. ¿Ya? La prominencia media entonces va a estar dado por el músculo bíceps. La prominencia medial va a estar dada por los músculos epitrocleares. Y la prominencia externa va a estar dada por los músculos epicondylares. ¿Ya? Entonces, esto es lo que deben recordar. Otro dato que deben recordar: en esta región, gracias a estas prominencias, se forman estos surcos. Miren, estos surcos que estoy pintándolo de negro. Estos surcos se llaman los surcos bicipitales. Este surco está más al lado medial, entonces se va a llamar el surco bicipital interno, ¿no? Surco bicipital interno. Mientras este surco que está mirando hacia afuera, obviamente se va a llamar como el surco bicipital externo. ¿Listo? Entonces, eso es una exploración ya que podemos hacer en su región, ¿ya?
Entonces, vamos a pasar ahora a los planos. Un dato que también pregunta el doctor Vega es lo siguiente. Me había olvidado comentarles acá, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos 3 posiciones en el cual podemos observar al paciente? La semiflexión es la de elección porque en esa posición se estudia al paciente. Y a las otras posiciones que hemos comentado era la flexión, la otra era la extensión, ¿no? Entonces, la que pregunta también el doctor es que la posición de la extensión es la que más se utiliza, por ejemplo, en cirugías, cuando el paciente tiene algún compromiso de tejido duro, es decir, de los huesos, alguna fractura, nosotros tenemos que colocar al paciente en extensión, ¿no? Para que pueda realizarse la cirugía. Por esa razón, también se lo llama actitud operatoria, ¿ya? Esta posición. ¿Ok? Oh, muy bien. Ahora, vamos a hablar ahora directamente, como ya hemos hablado a la inspección, vamos a hablar ahora de los planos. En su región, ¿qué planos se estudia? Se estudia la piel, se estudia el TCS, también se estudia la capa aponeurótica, se estudia también la capa subaponeurótica. ¿Listo? Y también como quinto plano vamos a hablar un poquito del plano óseo, ¿ya? Que esto es más que todo pertenece al grupo de la articulación del codo, pero pues como es una región del codo tienen que saberlo todos. Entonces son las regiones que vamos a ir tocando uno por uno, ¿ya? Empezando de la piel. La piel no tiene nada de relevancia en esta región. Lo único que tal vez les pregunte es que la piel en esta región es una piel, es una piel fina. Es una piel fina. Vamos a bajar el grosor de acá. Es una piel fina. Es una piel móvil por excelencia. Es una piel móvil. ¿Ya? Esta región carece de folículos pilosos. Y lo más importante, que en esta capa de la piel se van a observar, y lo voy a hacer de otro color, se van a observar ya prominencias o impresiones de venas superficiales, ¿no? De venas superficiales, porque en su región hay venas superficiales de gran importancia que lo vamos a estudiar en el tejido celular subcutáneo. ¿Listo? Entonces, lo más importante es que deben conocer eso, ¿ya? Que tenemos que es una piel fina, es una piel móvil y carece de folículos pilosos, significa que no hay pelitos, pero sí tienen glándulas sudoríparas, ¿sí? Sí tienen glándulas sudoríparas, ¿ya? Lo más importante que les van a preguntar en esta región es que hay impresiones o prominencias de venas superficiales. Se nota muy bien. Por eso es por elección la región del codo, ya es por elección para realizar flebotomías, para realizar canalizaciones, ¿ya? O hacer una venoclisis. Es la elección de esta región, ¿ya? Para tomar cualquier tipo de muestra para cualquier laboratorio, pues utilizamos siempre las venas superficiales de su región, ¿ya? Vamos a hablar a detalle en tejido celular subcutáneo cuáles son esas venas. Vamos a continuar. Ahora sí vamos al tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo, ¿ok? El tejido celular subcutáneo lo dividimos en dos, en una capa adiposa, o también lo llamamos como la capa areolar, y también tenemos la otra capa que es la capa laminar. Y en su región se distinguen muy bien estas dos capas, ¿sí? En el tejido celular subcutáneo. Ahora vamos a irnos acá y aquí vamos a continuar. En el tejido adiposo, lo único que debe recordar es que está formado por nada más cúmulos de grasa, ¿ya? Cúmulos de grasa formados por una grasa blanca o es una grasa unilocular. ¿Listo? Lo más importante que les van a preguntar, en esta región se encuentra una bolsa serosa, ¿ok? Es una bolsita
serosa, así como lo estoy dibujando acá. Esa bolsa serosa se va a encontrar, ¿ya? ¿En qué parte? Se va a encontrar en la parte de la epitróclea. Por eso se llama la bolsa serosa preepitroclear, ¿ya? Entonces va a estar por delante de la epitróclea. Por eso se llama esa bolsa serosa preepitroclear. ¿Listo? Ahora, recordemos que esta capa adiposo en muchos, depende también de las personas. Por ejemplo, en las personas flacas hay muy poca reserva de tejido adiposo. Por ejemplo, en pacientes o personas que son un poquito ya robustas, puede haber un mayor almacén de este tejido adiposo. Pero ¿cuál es la que tienen que saber? Que a veces este tejido adiposo, y siempre me lo preguntan, a veces puede simular las prominencias de los músculos que hemos comentado. O sea, de estos músculos que hemos dicho, los músculos epitrocleares, los músculos epicondilares. Si ustedes podemos tener digamos, una cantidad grasa enorme en esta región, puede simular que puedan tener pueden simular que pueden ser estos músculos epitrocleares con mayor volumen, pero en realidad no lo es, solamente es un cúmulo de grasa en pacientes con obesidad o en pacientes robustos. ¿Listo? Eso es lo que menciona, ¿no? Su libro. ¿Ok? Eso es lo más importante. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que más les van a preguntar? Pasemos a la otra capa, que es la capa laminar. Esta capa laminar se llama laminar porque está conformado por un escaso tejido adiposo, pero a su vez también está formado por la fascia, ¿no? Por una aponeurosis. Se está unificando a la apeneurosis. ¿Ya? Se está unificando a la aponeurosis. Ahora, ¿qué es lo que les van a preguntar aquí? Les van a preguntar que por esta capa laminar están caminando todos los vasos y nervios superficiales. Esta es la que sí se los van a tomar. Ahora lo vamos a mencionar. ¿Qué vasos y qué nervios camina por esta capa de tejido celular subcutáneo? Vamos a profundizarlo ahora. ¿Ya? Un datito que se me ha escapado es que siempre a veces vale recalcar, en la región epitroclear a veces existe un escaso de tejido celular subcutáneo. Por eso la pronunciación ósea, ¿no? Cuando ustedes se tocan, por ejemplo, se palpan la epitróclea, ese huesito que está en el lado medial por la parte superior del cúbito, a veces se puede palpar con mayor nitidez porque no existe tejido adiposo en ese sector, ¿ya? Entonces vamos a ver qué vasos tienen que conocer, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Listo. Primero, lo más importante, les van a preguntar por excelencia qué venas van a caminar por su región. Así que se los dejo esto, tienen que memorizarlo de memoria, ¿no? ¿Ya? Primero, la famosa M venosa. En el pliegue del codo siempre se habla de la M venosa. Y la M venosa se forma por la confluencia de 3 venas que vienen desde los lechos unguiales de la mano. Entonces, ¿cuáles son esas venas? Y aquí lo tenemos. Tenemos a la vena basílica, que está cerca de lo que es el meñique. Recuérdense que la vena basílica está naciendo, pero en la región dorsal se convierte primero en vena salvatella y pasa la apófisis estiloides del cúbito y se vuelve en vena basílica del antebrazo. Esto discurre por la parte medial del antebrazo, sube y llega a la fosa cubital o al pliegue del codo. De aquí va a dar una vena, ¿ya? Recibe una vena denominada la vena mediana basílica. Es lo que estamos observando acá, ¿no? La vena mediana basílica. ¿Ok? Es lo que estamos observando ahí. Ok, ahí está. Luego, por otra parte tenemos también a la vena cefálica. La vena cefálica se forma en el primer dedo, es decir, el dedo pulgar, pasa al antebrazo, camina por la parte lateral
y se va ascendiendo hasta llegar al pliegue del codo, en el cual va a recibir drenaje también de otra vena denominada la vena mediana cefálica, que sería ¿no? Vena mediana cefálica. Entonces, ahí ya está formándose. Y finalmente la tercera vena que estamos viendo es esta, la que está formándose en el arco palmar venoso. A veces esta vena es inconstante, ojo con eso, pero discurre y asciende por la parte medial, por la parte medio de la región del antebrazo y llega también al pliegue del codo, en el cual manda sus dos confluentes que ya hemos ido comentando. ¿Cuáles son esos dos confluentes? El primer confluente es la vena mediana basílica, la otra es la vena mediana cefálica. De esta forma ya se forma la estructura de la M venosa. ¿Listo? Lo normal de los casos existe que esta M venosa se forma en los mayores de los casos, pero a veces puede existir la famosa N venosa. Y esto es porque hay ausencia de la vena mediana. Cuando no existe la vena mediana, entonces puede existir la N venosa. Entonces, aquí se los voy a decir, aquí está toda la teoría que deben conocer. Entonces, ¿qué dice la teoría? Aquí ustedes lo pueden observar, que primero siempre se va a formar la M venosa, ¿no? Es un complejo venoso que se forma a nivel de la fosa cubital o también llamada el pliegue del codo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se forma? Por las tres venas: vena mediana, la cubital superior superficial, que sería la basílica, y la vena radial superficial, que sería la vena cefálica. ¿Listo? Aquí les explica que cuando llega la vena mediana por todo el trayecto medio del antebrazo, va a dar sus dos ramas que van a ir a drenar a nivel de la vena basílica y la vena cefálica. ¿Y cuáles son esas ramas? Hemos dicho la vena mediana basílica y la vena mediana cefálica, ¿no? Y así forma la M venosa. ¿Listo? Esto les digo que es importante porque la M venosa es importante en la palpación. Nosotros generalmente, hasta en internado, van a ver que nosotros utilizamos esta vía para poder realizar un menoclisis o para tomar sangre, en este caso una flebotomía para una muestreo de laboratorio, ¿no? Por excelencia, yo, por mi experiencia, más tomo esta vena que se llama la vena mediana basílica, porque es un notorio en la mayoría de las personas. ¿Listo? Entonces de ahí tomamos las flebotomías. Es la importancia. Ahora, ¿qué arterias van a caminar en esta capa de tejido celular subcutáneo laminar que estamos charlando? Aparte de estas venas, van a caminar pequeñas arterias ya superficiales que no tiene una mención importante, porque solamente son pequeñas arterias que están nutriendo esta región, ya, pero no hay una arteria así principal, ya. Ahora, lo que sí tal vez les pregunten también son los nervios. Los nervios superficiales en esta región es importante conocerlos. Ahora, ¿qué nervios vamos a verlo? Primero, vamos a tener las ramas, miren acá, las ramas del famoso nervio antibraquial cutáneo medial. ¿Listo? El nervio antibraquial cutáneo medial va a estar caminando por esta región y aquí es el dato, cruzando, miren cómo lo pueden observar, está cruzando en sí, ¿ya? Está cruzando a la vena basílica, ¿no? Mediano basílica. Entonces, esto tienen que tener por el conocimiento anatómico, que al puncionar a esta vena basílica hay que cuidar este nervio, porque lo que pueden hacer es lesionarlo y pues a veces si lo lesionan, pues van a motivar o amortiguar todas las sensaciones epicríticas que se lleva por este nervio. Y entonces, por esa razón es importante la anatomía en este sector, ¿ya? Entonces, solo recordarles que por este sector, principalmente el lado medial, está caminando el nervio antibraquial cutáneo medial, que va a estar cruzando en forma de X a la vena mediana basílica. ¿Listo? Por otra parte, vamos a tener dos nervios. Primero, tenemos esto. Este nervio se llama el nervio musculocutáneo. Recuérdense que el músculo cutáneo va a estar dando su rama terminal sensitivo en la parte lateral del antebrazo. Entonces va a terminar todo este sector, el nervio musculocutáneo. También, como lo podemos observar acá, va a estar cruzando en X a la vena
mediana cefálica. ¿Listo? Entonces también hay que tomarlo en cuenta. ¿Listo? Y otro menos importante, podemos ver también ramas sensitivas que está dando el nervio radial, sin su rama superficial. Entonces aquí está dando también el nervio radial. Entonces son los tres nervios superficiales que tienen que conocer, ¿ya? Ya, nervio radial, nervio musculocutáneo y también como el nervio antibraquial cutáneo medial. Listo. Eso es lo más importante en su región ya del tejido celular subcutáneo en la capa laminar. ¿Ok? Vamos a llevar acá. Muy bien. Y aquí están. Y la pregunta es, ¿cuándo se forma la N venosa? Que también tal vez creo que lo perdí. ¿Ya? Se forma la N venosa, ¿ok? Cuando existe el siguiente caso. Miren lo que sucede. A veces no existe ya así del todo, no se forma bien el nervio, digo, la vena mediana. Entonces, como lo están viendo aquí, tenemos aquí la vena cefálica, que lo están viendo acá, que va a ir a drenar en el surco delto pectoral. Y por este lado tenemos la vena basílica. ¿Ya? Entonces, la vena basílica va a dar un ramito, un drenaje o una vena que va a comunicarse con la cefálica denominada la vena mediana basílica. De esta forma va a unirse directamente a la cefálica. ¿Listo? Entonces ahí a veces se forma una N venosa. ¿Y por qué? Porque ya les comenté que a veces la vena mediana no se forma. ¿Ya? Ahora si se formase, directamente va a ir a drenar a la vena basílica y no da un ramito para la vena cefálica, ¿no? Entonces, o no da un drenaje para la vena cefálica. Entonces, por esa razón se forma la N venosa. ¿Listo? Entonces, esa es la otra varianza que a veces se los pueden tomar en examen. ¿Listo? Ahora, vamos a continuar con la otra capa. Entonces, esos son los vasos y nervios superficiales. Ahora, hay algunos ganglios, también aquí me olvidé colocarle ganglios, más ganglios linfáticos. Uno de esos ganglios linfáticos es los ganglios de Briani. ¿Ya? Los ganglios de Brian son ganglios que van a estar distribuyéndose por los surcos bicipitales internos y externos. Y el más grande es de más o menos de 4 centímetros a 5 centímetros, ya que van a estar caminando nada más por ese canal. ¿Ya? Eso es lo que les van a preguntar, nada más. Vamos a borrar todo esto y nos pasamos a la otra capa, que es la capa aponeurótica. En la capa aponeurótica, lo que deben recordar es que primero se continúa con la fascia braquial y se va a continuar con la fascia antibraquial. Pero, ¿qué es lo que les van a tomar en esta capa? Lo que les van a tomar en esta capa primero es que todo la aponeurosis es lo mismo que las regiones anteriores, antibraquial y braquial, antibraquial anterior y la braquial anterior. Lo que sí tal vez les pregunte es que a nivel de su región, ¿ya? Estas aponeurosis hacen un engrosamiento. ¿En qué lugares? Se van a engrosar a nivel de la epitróclea y se engresa también a nivel del epicóndilo. ¿Ya? En ese sector se van a estar engrosando entonces su aponeurosis. Nada más. ¿Ya? Los demás es lo mismo. Y un dato que me había olvidado mencionarles. Hay una vena comunicante. Aquí está. No sé si lo podemos observar acá. Se dice que existe una vena perforante del codo. Y esto a veces lo preguntan. Y es a nivel de la vena basílica. Una vena que va a perforar el tejido celular subcutáneo y lo va a perforar a la capa subaponeurótica. O sea, va a perforar la aponeurosis y se va a comunicar con la capa subaponeurótica. Se llama la vena perforante del codo, que es nada más una conexión o una confluencia que va a tener la vena basílica, ¿ya? La vena basílica o la mediana basílica va a estar conectándose con la vena cubital profundo, que es
un satélite de la arteria cubital. Entonces va a estar drenando de un capa superficial a la profunda. Y se dice que esta fascia va a estar perforada igual por esta vena perforante, ¿ya? Esta vena perforante del codo. Ahora, ¿por qué es importante saberlo? Porque imagínense que, no sé, por algunas veces le perforas todo y produces una flebitis. Aquí se forma el pus. Y esa pus va a atravesar hasta la capa supraponeurótica por perforación de esta vena. ¿Listo? Entonces, cualquier infección que suceda en este sector ya va a comunicar tanto el tejido celular subcutáneo y con la capa supraponeurótica porque existe un orificio ya causado por esta vena perforante. Así que, dato con ese caso, ¿ya? Que existe esa vena perforante, perforando tanto el tejido celular subcutáneo, perfora también hasta la capa supraponeurótica. ¿Listo? Eso es lo que quería comentarles. Entonces, ahí es lo que quería comentarles. Ahora, finalmente, vamos a hablar de la capa subaponeurótica. Y a la capa subaponeurótica lo dividimos en tres, ¿no? En tres regiones. Una parte media, una parte lateral y una parte medial. Es lo mismo de las prominencias que hemos comentado en un principio en la exploración. Pero lo que tienen que conocer es que existen estas tres regiones o grupos musculares que van a formar la capa muscular o la capa supraponeurótica. La capa media va a estar formado por este tendón, ¿ya? Que todos conocemos, que pertenece al músculo bíceps, ¿no? Que está perteneciendo al músculo bíceps, ¿ya? Y también dentro de ella también va a estar el músculo braquial anterior. Braquial anterior. Entonces, esos dos músculos ya hemos comentado anteriormente. El del bíceps, hay que recordar que existe. El bíceps en su región va a dar una expansión aponeurótica, que están viendo acá, que se fusiona con la aponeurosis de su región. ¿Listo? Pero es muy notorio en el cadáver, en todos los cadáveres que he revisado, pues expansión bicipital siempre está presente. ¿Listo? Ahora, el grupo medial va a estar representado por los músculos epitrocleares y el grupo lateral representado por los músculos epicondilares. ¿Listo? Eso es lo más importante en este caso. Ahora, ¿qué músculos epitrocleares lo van a componer en su región? Vamos a tener primero, y aquí nos vamos a ir a un 3D y se los voy a mostrar acá. Espera un momentito, está cargando. Ya, bien. En esta aplicación entonces observamos los tres grupos musculares de los que hemos comentado. La parte, lo que es del grupo medio, del grupo medial y del grupo lateral, ¿no? Este sería el grupo lateral o epicondilares, el grupo medial o epitrocleares y el medio que hemos comentado que va a estar formado por el bíceps, acá de color verde, ¿no? Bíceps. Y que va a estar dando acá su expansión aponeurótica que se fusiona con la capa aponeurótica, ¿ya? Entonces, esto es lo que hemos comentado. Hasta ahí, todo bien. Vamos a borrar esto. Ahora, vamos a mencionar qué músculos van a formar. El bíceps, recuérdense que va a estar insertándose de forma rápida. Si les pregunta, este bíceps se inserta, tiene una porción larga o una porción corta. La porción larga se inserta en el tubérculo supraglenoideo, mientras la porción corta se inserta en la apófisis coracoides. ¿Ya? Ahora, el otro y todas las dos porciones forman todo este cuerpo, va a estar insertándose a nivel del radio en una estructura denominada la tuberosidad bicipital. Bicipital o actualmente llamado como la tuberosidad del radio o el tubérculo del radio. ¿Listo? Ahí se está insertando. Ahora, ¿qué más te pueden preguntar? El bíceps, recordemos que al insertarse va a formar parte de estos dos canales que hemos venido comentando por las tres prominencias, el canal bicipital interno y externo, que lo vamos a comentar al final del video. ¿Listo? Ahora,
¿Y qué más va a formar? ¿Quiénes más van a formar del grupo medio? Va a formar otro músculo que está por debajo, la parte posterior del bíceps, denominado el músculo braquial anterior. Que recuérdense que este músculo braquial anterior viene del surco del labio inferior de la B deltoidea, también viene de los tabiques tanto medial y lateral, y de los tabiques intermusculares medial y lateral, y va a estar terminando insertándose en la apófisis coracoides. ¿Ya? Es como lo que podemos observar aquí, y es la que está con íntima relación con la parte ósea. ¿Listo? Y otro dato, este músculo en su región va a formar el piso, ¿ok?, de la fosa cubital o el pliegue del codo. ¿Listo? Va a estar formando el piso. Ahora, en los músculos epitrocleares, ¿qué músculos vamos a encontrar? En los músculos mediales o epitrocleares o el grupo medial van a estar primero, acá tenemos al músculo pronador, redondo, que va a estar perforado. En este caso no lo está haciendo, pero puede existir una perforación ya por los dos fascículos que tiene. Va a estar perforado por el nervio mediano. ¿Listo? Luego tenemos aquí otro músculo que sería el músculo flexor, ya, radial del carpo, o antiguamente conocido como el famoso palmar mayor. Al ladito tenemos otro músculo epitroclear denominado como el músculo flexor largo, ¿ya?, o también antiguamente llamado como el palmar menor. Y finalmente tengo el último músculo denominado como el músculo cubital anterior, o antiguamente llamado como el flexor cubital del carpo. ¿Ya? Flexor largo o palmar largo es la nomenclatura actual del músculo palmar menor. ¿Listo? Esos son los músculos entonces del compartimiento epitroclear. ¿Ya? Las inserciones tienen que conocerlas. ¿Ya? Esa es clase de los músculos a nivel del antebrazo anterior. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras estructuras vamos a mencionar cuando estemos hablando de los músculos del compartimiento lateral? Entonces vamos a tener los siguientes músculos. Un momento, me perdona. Y vamos a darle la vueltita. Listo. Ahí. Daremos la vueltita. Listo, ahí está. Entonces, lo que vamos a observar acá son las siguientes estructuras. Primero, el compartimiento lateral va a estar formado por todos los músculos ya del compartimiento lateral del antebrazo. En este caso, el primero que tenemos es el primer radial, segundo radial, el supinador corto, que estaría aquí en la parte inferior, y en la parte anterior estaría el músculo brachioradial. Esos son los músculos que van a formar el compartimiento lateral o los músculos epicondylares. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos todo los de la capa supraponeurótica o la capa muscular, todos los músculos que deben conocer. ¿Listo? Ahora vamos a regresarnos a nuestras diapositivas y vamos a charlar de los espacios topográficos que tienen que conocer. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, el primer espacio topográfico que deben conocer en su región es la famosa fosa cubital, o también denominado el triángulo del codo. ¿Listo? O pliegue del codo, como se dice. Va a tener un límite superior, va a tener un límite medial, un límite lateral, un suelo y un techo. ¿Listo? Ahora, vamos a continuar entonces. Muy bien. Primero, el límite superior va a ser nada más una línea imaginaria, como lo están observando acá, que va desde el epicóndilo a la epitróclea. Esta es la línea imaginaria. El límite lateral va a estar dado por el borde, ¿ya?, por este músculo, por el borde, digamos, medial del músculo supinador largo, o actualmente llamado el brachioradial, o también llamado radioestilio de Poirier, ¿no? Y va a tener un límite medial. El límite medial va a estar dado por nada más ya el borde
inferior del músculo pronador redondo. Y así se forma este triángulo denominado la fosa cubital o el triángulo de codo. Ahora, ¿cuál va a ser el piso? Como ya les comenté, el suelo va a ser músculo braquial, va a estar formando el músculo braquial y el supinador corto en su porción ya radiocubital o en su porción transversal. ¿Listo? Ahí va a estar formando entonces el piso, el supinador corto y el músculo braquial anterior. El techo va a estar formado por esta expansión que da el bíceps y por toda la fascia de tu región, o sea, de la región pliegue del codo, y también por el tejido celular subcutáneo. ¿Listo? Ahí está el techo. Lo más importante es que les van a preguntar el contenido. ¿Cuál va a ser el contenido de esta región? Entonces, acá lo tienen el contenido. Vamos a ir nombrando. Primero, lo más importante es que en esta región la arteria humeral o braquial va a estar dando sus dos ramas terminales, tanto la arteria cubital y la arteria radial. ¿Listo? Entonces, en este sector hace la bifurcación la arteria braquial dando sus dos ramas terminales. Segundo, vamos a tener el nervio mediano, que recuérdense que es satélite ya del paquete vasculonervioso del brazo. Tercero, el tendón del bíceps, que lo están observando acá. Gracias a ese tendón, recuerden que se forma tanto el canal bicipital interno y el canal bicipital externo. Tenemos como número cuarto el nervio radial, que están viendo acá, donde está bifurcándose también en su rama superficial y en su rama profundo. ¿Listo? Y finalmente vamos a tener la famosa M venosa. ¿Ya? Es importante. Recuérdense que la M venosa se formaba también en el pliegue del codo o la fosa cubital. La importancia de esta fosa cubital es que en este sector, desde un punto de vista semiológico, podemos realizar el reflejo bicipital. Es decir, agarras tu martillito y si golpeas acá, el paciente responde con una flexión del antebrazo. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Ahora, vamos a hablar de los canales bicipitales que hemos dejado anteriormente. El canal bicipital, entonces tenemos externo e interno. El externo va a estar limitado, va a tener un límite lateral y va a tener un límite medial. El límite lateral va a estar dado nada más, este es el límite, ya el canal bicipital externo, es este lado. Entonces va a estar dado, límite lateral va a estar dado nada más por el músculo braquioradial, límite medial va a estar dado nada más por el borde externo del músculo bíceps. ¿Listo? Entonces todo es desde el canal bicipital externo. ¿Ya? El piso va a estar dado por el músculo braquial anterior, el techo va a estar dado por la fascia de su región. ¿Listo? Ahora, ¿cuál va a ser el contenido? El contenido primero, lo más importante, la arteria radial en su rama superficial. Recuérdense que a este nivel ya viene el nervio radial, viene el nervio radial y se bifurca en dos. Un rama profundo que se va a la parte posterior y va a tener una rama superficial que va a ser satélite de la arteria radial. Entonces el límite, el contenido va a ser nada más que la rama superficial del nervio radial, que va a estar siguiendo a la arteria radial. ¿Listo? Entonces aquí tiene la vena, primero la vena radial superficial, obviamente. Después vamos a tener el nervio radial en su rama superficial y la arteria radial ya que va a estar recorriendo por todo el antebrazo. Y otro dato más importante, que acá la arteria radial va a estar dando una rama colateral denominada la arteria recurrente radial, que esto va a ir anastomosarse hacia la parte superior y se va a estar anastomosando con la colateral radial, que es rama de la arteria humeral profunda o braquial profunda. ¿Listo? Ese es entonces el contenido. Es lo más importante. Ahora, esto lo vamos a ver acá. Luego tenemos el canal bicipital interno. Creo que aquí no está, pero aquí lo vamos a mencionar. El canal bicipital interno va a estar formado tanto por el borde medial del bíceps y el borde superior del pronador redondo. Ahí ya tenemos todo, este es el canal bicipital interno, en el cual lo más importante, el contenido son dos: la arteria humeral, dando su bifurcación tanto en arteria radial y cubital, y va a estar también otro contenido más importante, es el nervio mediano.
¿Listo? Como lo estamos viendo acá. El piso va a ser obviamente el nervio, el músculo braquial anterior. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras ramitas vamos a tener en este canal bicipital? Estos son los contenidos más importantes. Vamos a tener también, por este canal va a estar subiendo una arteria denominada la arteria recurrente cubital anterior. Va a estar teniendo un trayecto de inferior a superior. ¿Listo? Que va a estar anastomosarse con la arteria colateral cubital inferior. ¿Listo? Se va a estar anastomosando. Muy bien. Es entonces el contenido tanto del canal bicipital interno y externo. Otra cosa que deben conocer en este sector, ahora la vascularización es lo más importante que les van a preguntar. Así que lo voy a hacer de forma rápida porque ya lo hemos visto, esto en la clase práctica. La vascularización va a estar dado por el famoso circuito del codo. El circuito del codo está formado por dos circulaciones, tanto circuito peritrocleares, y circuito epicondilares. Entonces, ¿cómo están formando estos circuitos? Muy bien. El circuito epitrocleares va a estar formado por la siguiente. Entonces, vamos a tener dos arterias que vienen de la arteria cubital, que sería cubital, y dos arterias que vienen de la arteria humeral o braquial. ¿Listo? Entonces, estos dos van a estar anastomosándose y van a formar el circuito epitroclear. ¿Cuáles son esas arterias? Primero, los recurrentes. Tenemos dos arterias recurrentes, ¿ya? La arteria cubital recurrente anterior y atrás tenemos otro colateral, la arteria cubital recurrente posterior. Entonces ahí están dos arterias naciendo de la arteria cubital. Estos van a ascender, ya la anterior asciende por la parte anterior de la epitróclea y la posterior asciende por la parte posterior de la epitróclea, obviamente. La anterior se va a anastomosar con una arteria que viene de la arteria braquial denominada la arteria cubital recurrente inferior, y la posterior se van a anastomosar con la arteria cubital recurrente superior, que son ramas de la arteria braquial, y así van a formar un circuito denominado el circuito periepitroclear. Pasamos al siguiente. El circuito epicondilar va a estar formado ya por cuatro arterias, dos que vienen, en realidad vienen uno del cúbito, viene uno del radio y dos que vienen de la arteria braquial profunda, que está viniendo, que es una colateral de la arteria braquial. ¿Listo? La arteria braquial profunda termina en dos colaterales, uno que se llama la colateral media, o antiguamente, como se lo llama, como la arteria colateral interna e inferior. ¿Listo? Y la otra rama terminal sería la arteria radial colateral, o antiguamente se lo llama como la arteria colateral interna superior. Entonces así se denomina. Entonces estas son las dos ramas terminales de la arteria braquial profunda que va a formar parte de este circuito. Ahora las dos arterias que vienen del cúbito, recuerden que el cúbito va a dar una arteria denominada la interósea común. Esta arteria interósea común se divide en dos, una interósea anterior que se va a ir por la parte anterior y una interósea posterior que se va a ir hacia la parte posterior, y antes que camine por toda la membrana interósea, esta arteria va a dar una rama colateral denominada la arteria recurrente radial posterior, o denominada también como la arteria interósea recurrente, que se va a ir ascendiendo, y se van a anastomosar con la arteria que hemos mencionado, la arteria colateral media. Por otra parte, la arteria radial va a dar una arteria recurrente. Esta arteria recurrente se va a ir a anastomosar con la arteria con la arteria colateral radial, que es rama de la arteria braquial profunda, como hemos mencionado. Entonces, así se va a formar este circuito del codo, ya por estas 8 arterias. Eso es lo que tienen que repasar, porque esto sí pregunta el doctor. ¿Ya? Siempre pregunta ese circuito. Y finalmente, para terminar esta clase, ya vamos a hablar directo de un triángulo importante de su región. El plano óseo pertenece también a la articulación del codo, pero vale recalcar hablar del triángulo de Nelaton, triángulo de Hueter, triángulo de Tilo. Y este triángulo es nada más, tiene una importancia traumatológica, ortopédica o
semiológica, porque nos delimita el sector del codo donde puede haber mayor vulneración de fracturas, luxaciones en este sector. Entonces, ¿cómo va a estar formado este triángulo de Nélaton? Va a estar formado nada más por la cabeza del olecrano, va a estar formado por la epitróclea y el olecrano. Esos serían las aristas o los vértices. Y ahí se forma el triángulo. ¿Y cuál es la importancia? Recuérdense, es más que todo es clínica semiológica en el examen físico, donde puede haber alguna lesión o alguna fractura o alguna injuria hacia el codo. ¿Listo? Entonces es nada más la importancia de este triángulo, más semiológico. Ok, eso sería todo la clase de hoy. Si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber por mi chat. Listo.